Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, Ingeniería Integración de Proyectos. Así también participa en esa mafia Samir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vázquez, Gianmarco Castillo, Rubdel Oblitas y 5 congresistas de Acción Popular, a quienes Pedro Castillo y Pacheco se refieren como los niños. ¿Por qué Pacheco no confesó cómo lo preparaba? ¿Por qué Karelim tampoco? Es ahí que entra el nuevo sobrino del lado de la esposa de Pedro Castillo. Su nombre, Rudbel Oblitas Paredes. Cuando estallan los escándalos de ambos, el nuevo sobrino, Rudbel, aparece con los dos. Aproximadamente el 28 de noviembre del 2021, Karelim López se reunió con Rubdel, el sobrino del presidente, al costado del edificio Siete Sopas, cerca al edificio El Dorado. Además, este le presenta a una persona, a quien lo presentaron como el primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios, Omar Tello, quien era alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador, quien le dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo, que no dijera nada. Sé que era bien amigo con el sobrino del presidente Castillo. El nuevo sobrino, Rudbel, parece copia de los anteriores conocidos. Tiene reuniones con el jefe del gabinete del Ministerio de Vivienda. Su contacto, el supuesto primo del fiscal Omar Tello, continuó. Asimismo, le dijo que todo iba a estar tranquilo y que el presidente se iba a reunir con la number one del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ábalos. Decían que eso iba a morir en 5 años y que no lo iban a investigar a su tío y tampoco a los demás. Con Bruno Pacheco, luego de su desgracia, sucedió lo mismo. El entorno de Pedro Castillo quería silenciarlo. Para esto, ¿quién era el encargado de las comunicaciones con Bruno Pacheco? Era el sobrino del presidente por parte de la esposa, Rubdel Oblitas, quien vive en Palacio de Gobierno. Rudbel habló con Pacheco supuestamente en una casa de 28 de julio en Miraflores. También lo hizo el exministro Walter Ayala y también el actual premier Aníbal Torres. Pacheco señaló que Torres ofreció sacarlo del país. Al no llegar a nada, estuvo dispuesto a delatar todo lo de la empresa de los jóvenes y los congresistas niños. Sin embargo, al final volvió a aparecer el sobrino apaciguador, Rudbel Oblitas. 2 días después, Karelim le mostró esos documentos relacionados a Alexander Aguilar Quispe a Bruno Pacheco. Y este le dijo que los rompa, que ya no era necesaria la información, que ya había hablado con Rubdel, que todo estaba bien, que no pasaba nada, que por Omar Tello tenían todo el apoyo. Karelim ha empezado a cantar. Va a entregar en posteriores declaraciones los contratos por obras bajo el mismo esquema del Ministerio de Vivienda. Vivió en esa dinámica y así ganó millones. Conoció y se reunió con el presidente Castillo. Le hizo hasta las fiestas. Su íntimo era Bruno Pacheco. Vio hasta las peleas de ambos. ¿Cómo lo declara? Una testigo de excepción que se demoró en delatar y que continuará. ¿Qué refuerza, qué otorga verosimilitud a lo dicho por Karelim López? Pues la renuncia detallando este corrupto modus operandi de la viceministra Fabiola Caballero. O sea, no sabíamos, no sospechábamos, pues eso resulta bastante raro, ¿no? Ella señalaba además o decía que estaban pues descabezando cuadros profesionales. ¿Para qué? Para que se aprueben sospechosos proyectos sin sustento técnico, ¿no? Las presiones irregulares que hacían
la calaña, además de estos nuevos contratados, muchos prácticamente con prontuario, y todo eso era público, era escandalosamente corrupto, y el presidente Castillo no hizo nada. Por el contrario, ratificaba y ratificaba al ministro Silva. López fue testigo excepcional de diversas situaciones. Todavía hay muchas cosas por contar. Ella estaba presente, por ejemplo, cuando el presidente y Bruno Pacheco discutían de sus trapacerías a ese nivel de confianza. Le tenían tanta que podían discutir y pelear delante de ellos. Y fueron ellos quienes la llevaron a ese centro del poder. Aquí otro extracto de lo que ha dicho. Hubo una discusión entre Pedro Castillo y Bruno Pacheco. Ambos se realizaban reclamos mutuos. Castillo le reclamaba a Pacheco lo de Deltron, mientras que éste le reclamaba al presidente por no haber hecho nada, que los beneficiarios habían sido otros. Pacheco le dijo al presidente, por ejemplo, lo del martillero es lo que tú me has mandado del Paisa, refiriéndose a un WhatsApp de la SUNAT, donde hacían referencia al dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva. Pacheco le dijo al mandatario, tú no sabes que he tenido que pechar a Ceballos por el tema del martillero, lo de Fermín. Yo no me he beneficiado con nada, más bien ellos son los que se han beneficiado. Así de abiertos, así de claros, requintándose, pidiéndose cuentas. ¿Quién salió más beneficiado, el tuyo o el mío? ¿Cuál de ellos dos? Pero no solamente quedan, además, todas estas narraciones de las que habría sido testigo Karelyn López respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Vivienda. Habla también de hechos que tendrían estrecha vinculación con el Ministerio de Salud. Vamos con el relato de dos momentos, de dos secuencias o en todo caso de dos situaciones respecto a ese ministerio. Entre septiembre y octubre, en la Casa de Zarratea se arregló un tema de nombramientos de los directores en el Ministerio de Salud, donde participaron los sobrinos de Pedro Castillo, el mismísimo presidente Castillo y otros. Estas personas habrían pagado 150.000 soles por sus nombramientos. Sé también que Tania Peralta Sánchez, la hermana del dueño de la Casa de Zarratea, ha ganado 2 procesos de selección con el Estado en el rubro de salud, por 20 y 18 millones de soles. Por 20 y por 18 millones de soles. Obviamente todo esto va a tener que probarlo. Esta es una etapa inicial de una especie de aspirante a la colaboración fiscal, a la colaboración eficaz, que dice: conozco estos temas de manera general. En la siguiente etapa lo que tendrá que hacer es aportar, obviamente, todos los documentos que tengan que sostener y respaldar esa invitación, aunque estamos al tanto de que hay documentos que ya han sido entregados, incluyendo incluso algunas comunicaciones vía WhatsApp, como se ha visto en el reportaje de Marco Vázquez. Bien, se encuentra con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.